Buenas noches a todos, bienvenidos a Más allá de las ondas, a esta edición especial, una edición de gala, donde vamos a conocer a una persona que ya teníamos muchas ganas de conocer, de tenerla para nosotros un ratito, para poder hablar con ella, para poder comentar muchas cosas. La hemos visto en cursos, la hemos visto hemos leído sus libros, hemos hecho muchas cosas con ella, pero no hemos tenido hasta ahora la oportunidad de poder hablar en petit comité, ¿no? Y que aparte todos vosotros lo podáis ver en directo. Vamos a presentar al equipo de Más allá de las ondas que tengo aquí conectado, como siempre, a Josefina Vivendas. Buenas noches, Josefina. Hola, buenas noches, Luis. ¿Cómo va todo? Todo Muy muy bien. contenta. Yo feliz porque hoy voy a tener aquí con nosotros a mi maestra y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Que muy feliz. Muy bien, pues eso es, bueno, de eso se trata, ¿no? Estamos todos contentos preparando este programa especial con mucha ilusión y muchas ganas y sabiendo que para ti también, por supuesto, es un día especial, ¿no? Gracias. Luego volvemos contigo, Josefina. Voy a seguir presentando. También tenemos a Lidia Simón. Lidia, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Preparada? Bien, aquí preparada. Muy También bien. emocionada por ver a Josefina y bueno, pues ¿Y a por nuestra la invitada? invitada de hoy. Dime. Muy bien, perfecto. Vamos a Bueno, continuar muy con la bien. presentación Nada, también. Gracias, Lidia. hasta ahora. Tenemos también con nosotros, como siempre, a Monse Alcinella. Monse, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, es un súper programa, ¿no? Conocer a Brigitte de Champetier y todo lo que es el mundo de las constelaciones, que necesitamos muchísima ayuda para poder arreglar muchas cosas de nuestra vida. Pues sí, hay muchas maneras, ¿no? Muchas formas, muchas herramientas. Esta es una de las más actuales, más modernas, el tema de las constelaciones familiares o las nuevas constelaciones, pero hablaremos con Brigitte, que la tenemos aquí ya esperándonos, pero va a ser Josefina quien nos presente a la invitada de esta noche. Vamos a ver si Josefina nos puede decir quién es Brigitte Champentier de Ribes. Bueno, pues Brigitte Champentier de Ribes es la directora del Instituto de Constelaciones Familiares en Madrid, INSCONSFA, y bueno, ella desarrolla esta labor tan importante de impartir cursos en España y en América Latina y de hacer formación, formar a estos profesionales, entre los cuales me incluyo, para que podamos expandir esta gran filosofía de Bert Hellinger y poner en práctica toda esta filosofía, que es para más amor, para abrirnos y estar centrados y presentes. Y bueno, pues tiene un currículum impresionante, pero lo Sí, sí, importante es la tarea que realiza y ella nos explica pues todo directamente. claro Luis. que sí. Pues eso vamos a hacer, vamos a llamar ya al escenario a Brigitte Champentier de Ribes. Buenas noches, Brigitte. Hola Luis, gracias por haberme invitado. Estoy encantada de conocerte y de participar en la medida que pueda en vuestras charlas para dar un poco de luz sobre algunas dudas o preguntas de las personas para avanzar, ¿verdad? En esa vida llena de incertidumbres. Sí, sobre Gracias todo, por sobre esta todo incertidumbres. invitación. Gracias a ti, Brigitte. Sí. Pero sobre todo, vamos a hablar evidentemente de constelaciones familiares, vamos a hablar durante el rato que sea necesario de todo lo que está pasando en el mundo y cómo las constelaciones nos dan un poco de luz en todo esto. Pero a mí siempre me gusta conocer a la persona, ¿no? Es decir, quién es Brigitte, cómo han llegado las constelaciones a su vida, cómo la cambió, cómo decidió dedicarse exclusivamente a promover por el mundo una filosofía de vida, porque al final es una filosofía de vida. ¿Cómo conoció a Bert Hellinger? Tantas preguntas te haría, pero te voy a dejar que seas tú la que nos digas cómo llegó el mundo de las constelaciones a tu vida. Bueno, hace como más de 20 años, algo así, tuve un periodo en mi vida de crisis dolorosa y de mucho tiempo. Y entonces soy psicóloga y también soy catedrática de filología francesa. Y tuve tiempo para formarme a las terapias humanísticas alternativas que existían en ese momento.
bueno, que existían desde hace años, pero a las que no me había formado profundamente. Análisis traccional, PNL, fundamentalmente hipnosis ericksoniana, la nueva medicina del Dr. Hammer y terapias energéticas. Y un día, una amiga con quien hacía todo ese recorrido me dice, oye, a Madrid ha llegado algo nuevo, que no sabemos si llamarlo terapia o qué, algo nuevo, y a ti te va a ir muy bien, tienes que ir a verlo. Y así empecé. No empecé con Bert Hellinger, porque era el año 2000, algo así. Empecé con Rakasa, una discípula de Hellinger, colombiana. Me formé inmediatamente con ella y ya después conocí a Hellinger en una de las charlas de Madrid. En un viaje, mi familia es de París, entonces yo vivía en París, de vez en cuando iba a París. En esa época tenía el libro Los órdenes del amor. No, sí, Los órdenes del amor. Y me lo había comprado en París, volví, o sea, el viaje duraba 8 horas, de París a no sé si a Frontera o... Lo leí de un tiro y cuando puse el pie en la vía de España, yo era otra persona y lo sentía, yo era otra. Ya no veía lo mismo. Todo tenía otro sentido, pero las casas, toda la gente, o sea, me había transformado. Y realmente esa transformación ha sido desde el principio en que conocí las constelaciones y pude estar en esa época, pues durante 10 años después, como muy a menudo con Bert Hellinger, cada 3 o 4 meses estar 4 o 5 días con él. O sea, era ver muy de cerca su evolución. Bueno, yo no iba a ver su evolución, yo iba a recibir de él. Después se percibe que hubo una evolución muy profunda, pero mientras estás con él simplemente recibes, te impregnas. Y yo, la verdad, cuando volvía, yo había integrado ya desde hace años lo del el guía celular, ¿cómo se llama? En kinesiología lo llaman el test muscular. Esa noción de un guía interno que nos dice lo que realmente hay para nosotros, me decía que era eso, y eso lo único para mí. Hasta que al cabo de muy poco tiempo pedí una licencia en la enseñanza y me dediqué exclusivamente a las constelaciones. Entonces ese contacto muy frecuente con Bert Hellinger me llenaba, me transformaba. Y cuando volví a España ya no sabía lo que iba a hacer con mis clientes, con mis grupos. Necesariamente iba a ser distinto. Yo seguía lo que me decía mi guía, pero iba como a ciegas. Y el grupo, yo estoy muy agradecida a ese grupo de entonces, aceptaba todo el mensaje que yo recibía de Bert, que fuera en París, en Alemania, donde fuera, en Suiza, en México. Lo recibían a través de mí y aceptaban esos cambios continuos que yo tenía que vivir con ellos cada vez que volvía de estar con Bert. Muy pronto mi vida se transformó y la vida de mis hijos también. Y un poco más allá vi también transformaciones profundas en la familia, un poco más alejada. Todo eso eran señales de que ese era el camino. Y yo sentía que no podía hacer otra cosa. Ese era el único camino para mí. Entonces pude integrar el análisis traccional, la PNL, todo se integró en las constelaciones. Todo tomaba sentido.
yo estaba preparada para entender profundamente el mensaje de Bert Hellinger. Gracias a esa preparación, pues, yo qué sé, intuitiva que seguí en esos años, ¿no? Esa ha sido la trayectoria, sí. Es curioso cómo la vida te va formando, ¿no? A lo largo del tiempo en diferentes terapias hasta que llegó la definitiva donde todo se integra y se convierte en una sola. Eso es. No hubo casualidades, no. Todo fue necesario. Cada paso anterior fue necesario para poder entender y ahora para poder comprender la riqueza de lo que transmitió Bert Hellinger. Muy bien. Pues ahora ya si quieres voy a presentarte, bueno, voy a llamar a Josefina Villuendas para meternos ya de lleno en el mundo de lo que son las constelaciones familiares y lo vamos a explicar, y eso es muy importante también para mí y para el programa, para la gente que no ha oído hablar nunca de constelaciones familiares. O sea, queremos que esta nueva forma de entender bueno, una terapia tan diferente, tan nueva, tan transgresora en muchos casos, si queremos llamarlo así, lo entienda todo el mundo, la gente de la calle, la gente que no ha oído nada, ¿no? Para ellos va a ser. Pero yo voy a llamar a doña Josefina, es mi comadre, como diría aquella, Josefina, y te voy a dejar un poquito que seas tú la que guíe cómo sacar el máximo partido de Brigitte. Explicarnos las dos, que sois muy buenas las dos, yo os he estado con las dos ya alguna vez, pero ¿qué son las constelaciones familiares, Josefina y Brigitte? Sí, bueno, yo le quería decir a Brigitte que la gente conoce las constelaciones, ¿no? Pero ha habido una evolución, como tú bien has dicho, ¿no? Y ahora se ha transformado en las nuevas constelaciones y constelaciones cuánticas. Has comentado el libro de Bert Hellinger que te transformó, Las órdenes del amor, y en esa evolución que tú has seguido, tú has escrito un libro que son las fuerzas, lo tengo aquí. Sí. Las fuerzas del amor. Explícanos cómo ha sido esa evolución. O sea, ¿por qué ha pasado de ser órdenes a fuerzas? Vale. Mira, eso se remonta a la propia formación de Bert Hellinger. Cuando él descubrió las constelaciones en el año 80, había dos de los órdenes del amor. Imagino que ustedes saben lo que se llama los órdenes del amor, los tres órdenes del amor. El de la pertenencia, todo el mundo pertenece por igual, independientemente de lo que ha hecho. El orden del amor de la jerarquía, necesitamos respetar la prioridad de los más antiguos que nosotros. Eso a nivel individual, a nivel grupo de sistema es al revés. Los sistemas más nuevos tienen prioridad sobre los sistemas más antiguos. Y el tercer orden del amor, que era equilibrar, dar y recibir. Bueno, no hay orden, pero describiéndolos. Entonces, cuando Bert Hellinger empezó, ya existían dos órdenes. Equilibrar, dar y recibir. El gran fundador, digamos, del movimiento de terapia sistémica, Iván Bozormeni, el húngaro, ya había descrito la necesidad de equilibrar pérdidas y ganancias. Y luego, poco a poco, él y otro terapeuta sistémico describieron la necesidad del orden jerárquico. Y no había más. Y entonces Bert trabajó profundamente el orden jerárquico. Muy profundamente, porque veía que en general era lo que más problemas creaba en las familias. Cuando un hijo, por su amor inconsciente, se pone encima de sus padres. Cuando un hijo, por amor inconsciente, sustituye a un hermano mayor muerto. Y entonces, ¿qué? Continuamente, por ese amor infantil inconsciente, perdemos nuestro lugar, transgredimos la jerarquía y nos ponemos por encima de los demás. Y eso crea
en toda la familia y en particular en nosotros muchos conflictos, enfermedades, fracasos, dificultades de todo tipo que pueden llegar hasta la muerte, ¿no? Entonces eso se lo tenemos que agradecer profundamente porque entendió la profundidad del orden de la jerarquía, ¿no? Muy profundamente. También siguió trabajando mucho el equilibrar, dar y recibir en todos los aspectos, los distintos niveles de conciencia. Y lo de la pertenencia de todos por igual, no acabo de entenderlo hasta el año 99, 2000, 2002, 2003, vamos a decir. Hasta entonces decía, todo el mundo pertenece por igual, menos los que han matado y menos los que abandonan a sus hijos. Y luego, entonces, a partir del año 99, así, trabaja lo que es la mala conciencia. O sea, estudia fenomenológicamente qué es lo de la conciencia moral. ¿Cuándo tenemos buena conciencia? ¿Cuándo tenemos mala conciencia? Y al cabo de... O sea, lo que descubre le choca tanto que tarda más tiempo todavía para estar seguro de lo que va a exponer, que es que la buena conciencia es lo peor del ser humano. Con buena conciencia nos vamos a permitir decir, estos son para eliminar porque no siguen nuestras reglas. O las reglas del bien que para mi clan son las únicas buenas. Cuando pudo decir esto, entonces descubrió lo que era la pertenencia y a la vez se transformó la herramienta. Se transformaron las constelaciones. En ese momento habla del movimiento del espíritu. Había hablado antes del movimiento del alma y puede distinguir un movimiento del alma que es ese movimiento de la buena conciencia que nos lleva a todos los problemas y que en un momento dado, en una constelación, intervienen nuevas fuerzas que nos llevan hacia una reconciliación, hacia la sanación, y que eso es a través del movimiento del espíritu. Y entonces allí es cuando, a partir de 2005, 4, 5, 6, dice, las constelaciones de antes ya no son válidas. Es que lo dice y lo escribe. Ahora hemos llegado a las constelaciones espirituales o constelaciones del espíritu. Esas nuevas constelaciones, lo llaman nuevas constelaciones, son las que hoy necesitamos realizar. Y habla y escribe pues, las nuevas constelaciones o constelaciones del espíritu a partir del 2005, ¿no? Digamos que es un poco esto, la historia de las nuevas constelaciones. Vale, muy bien, Brigitte. Entonces, claro, cuando vienen a los talleres personas que no habían asistido a estas nuevas formas, siempre explicamos lo importante de conectar con el guía interno para hacer la representación, ¿no? Lo importante de también que se ha incluido de los campos mórficos y los campos morfogenéticos y de lo importante del holograma. Y entonces, bueno, todas estas formas nuevas son avances que tú también has estudiado con toda la nueva investigación sobre el ADN, ¿no? Y entonces, ¿nos puedes hablar un poquito de esto, del holograma, del ADN? ¿O crees que antes hay que decir algo? A ver, sí. El campo que ha creado Bert Hellinger, el campo de las constelaciones, es algo vivo. Es energía y, por lo tanto, en movimiento. Y, por lo tanto, en transformación. Y tuve la suerte de poder estar con Hellinger muy a menudo y durante bastante tiempo.
Con lo cual, sin darme cuenta, yo viví su misma evolución, la transmitía. Y entonces pude entender que la mayoría de las personas no tuvieron esa suerte o ese privilegio. Y entonces se formaron con Hellinger, pues, a través de alguien que le había visto en el 2002 o alguien que le había visto en el 2005. O sea, encasillando lo que transmitía en un momento dado. Mientras que lo que yo pude vivir con él es que lo que transmitía era algo en transformación. Continua. Y cada vez, continua. Y cada vez que alguien le decía, pero la otra vez usted dijo, eso fue la otra vez. No fue fenomenológico. Hoy no lo digo. O para ti no es. Vale, eso es Brigitte, un momento, porque para nosotros fenomenológico es corriente escucharlo, pero para la gente que no entiende, ¿nos puedes decir qué es la palabra o qué es ¿Qué fenomenológico? significa fenomenológico? Quiere decir, la realidad tal como es en ese momento presente, pero tal cual, desnuda, sin principios añadidos, sin costumbres, sin una mirada previa, sin mis conocimientos anteriores. Lo que puedo observar de la realidad pura tal como es. Eso es la mirada fenomenológica. Mirar y mirar y mirar la realidad hasta poder llegar al fondo de lo que es esa realidad, sin todos los a priori que yo podía tener, con conocimientos previos, creencias, ¿no? Creencias, dogmas o ideas muy, muy buenas y muy profundas. Y eso es muy, muy interesante hoy porque precisamente la situación actual barre todo, yo diría que todo lo que habíamos establecido con nuestros esfuerzos, el crecimiento, purificación, habíamos entendido unas cuantas cosas. Y hoy estamos de nuevo frente a, el otro día cuando lo representamos era un huracán. Un huracán que barre todas nuestras creencias o conocimientos anteriores y que nos obliga a mirar la vida tal como es. La vida cruda tal como es. Sin pensamientos, sin juicios, sin emociones. Sin expectativas, ¿no, Brigitte? Sin expectativas, eso es. En la incertidumbre total y abrirnos a lo que nos guía y muestra, ¿no? Sí. Bueno, como dice Bergelinger, ¿no? El espíritu sopla, ¿no? Y eso, donde quiere. Eso es, eso es. Bueno, Muy y bien. entonces, sobre todo esto que se ha investigado el doctor Gary Ayev sobre el ADN, porque esto también es muy interesante poder... Sí. Es que se ve que precisamente ese campo de las constelaciones, de las nuevas constelaciones, está en crecimiento continuo y nos obliga a soltar las creencias anteriores o los conocimientos anteriores, los paradigmas anteriores y abrirnos a nuevos paradigmas que en ese momento permiten entender mejor la realidad o vivirla mejor. Entonces, no sé, ha habido muchas investigaciones que emiten metáforas muy interesantes, pero allí está nuestro sentir y nuestro guía para decir, no, esta metáfora no, esta sí, esta no. Eso es muy importante, no dejarnos llevar por el inconsciente colectivo de que, eso es maravilloso. No, no, tiene que ser algo muy interno que nos guíe, ¿no? Entonces, allí lo primero a mí que me llegó fueron los campos mórficos de Rupert Sheldrake. Lo había leído, lo entendía, pero un buen día se manifestaron ellos solos en una constelación y luego se repitió. O sea, quiere decir que fue un regalo del campo que me los mostró en las constelaciones. Entonces dije, bueno,
lo tomo. Y además transforma el modo de vivir, el modo de ver, el modo de sanar, el modo de constelar, cuando incluimos la noción de campo mórfico o campo morfogenético. Luego ha habido pues las investigaciones del doctor Garyaev, que ya murió hace creo que un par de años o un año. Revolucionario, porque demuestra que existen esos campos morfogenéticos que eran solo una hipótesis. Demuestran que tenemos un doble continuo permanente, un doble ondulatorio, ese ADN holográfico, que nos guía hacia una meta, que es la meta de todo nuestro sistema familiar y nuestro sistema familiar al servicio del destino colectivo. O sea, es de una profundidad que dices, ¿cómo es posible que un científico y un ruso haya podido llegar a este descubrimiento y entendiéndolo? Él dice, además de muchas cosas, que cada una de nuestras células tiene estructura de antena y la antena está orientada al cosmos. Y una antena es sí o no, encendido o apagado. Si estamos encendidos, estamos abiertos a todas las ondas de nuevas posibilidades. Si nuestra antena está apagada, estamos en las probabilidades de repetir el pasado. Y eso Berthe lo había dicho. No hay más que dos movimientos en la vida. Uno hacia más vida y otro que mira a la muerte. Y entonces, en esa idea de que nuestras células son antenas, hace poco descubrí otro científico, Nassim Haramein, sí. pero que trabaja desde hace mucho. El que desarrolla la ciencia unificada, el campo de resonancia. Y lo de nuestro ADN pues se inscribe en esa comprensión, en esa visión de Nassim Haramein. Entonces aquí de nuevo tenemos una comprensión de todo lo que decía Hellinger. A ver, quiere decir que su física es física cuántica y postcuántica, pero que solamente a través de la cuántica se puede entender la visión de Hellinger. Las constelaciones solamente se pueden entender, si queremos entenderlas, a través de lo cuántico. Ahora, las constelaciones en el fondo no son para entender, porque son el resultado de una filosofía. Son para ser vividas, ¿verdad? Pero esas comprensiones de estos dos grandes científicos nos abren a una nueva visión de la vida, a la visión en la que estamos todos interconectados. Y eso, pues, Hellinger o los espiritualistas lo decían, pero ahora es que está demostrado. Está demostrado, es físico, es así. Estamos en conexión todos con todo, y no puede haber otra forma de pensar, de sentir, que cada vez que emitimos algo, lo emitimos para todo el universo. Entonces lo mismo, estamos recibiendo información del universo entero, de cada persona, todo. Sí. Entonces, esos conocimientos, aunque yo no soy física, entonces claro, me cuesta, pero esos conocimientos permiten ampliar la visión. Permiten vivir más auténticamente. Permiten soltar muchos paradigmas antiguos y abrirnos a lo que es fundamental en cuántica, que es la incertidumbre. Incertidumbre. Total. Amor y incertidumbre, porque precisamente lo que se encuentra en esa física cuántica es
Todo es como el amor, como el amor se realiza fisiológicamente. No hay ninguna relación de exclusión, es todo inclusión, todo atracción, todo sanación, cuando estamos en la armonía con el sentido de la vida, de las cosas, de la energía, ¿no? Cuando estamos en el sí, ¿verdad, Brigitte? Eso es. Pero mira, hay más todavía. Tanto Hellinger como Nassim dicen que todo es necesario. Que hasta los accidentes, las guerras, todo está incluido. No podemos juzgar, eso está mal, eso está bien, eso es bueno, eso es malo. No, todo forma parte. Y hay muchas cosas que todavía no entendemos, pero todo forma parte. Todo está incluido en esa energía de vida o en esa relación entre todos las subpartículas, todas las emociones. Todo está entrelazado y no hay algo que haya que rechazar. Todo está al servicio de todo. Entonces, mira, eso nos vuelve humildes al máximo. No. Requiere una gran purificación. Sí. Mucha humildad, sí. Bueno, como veis, el mundo de las constelaciones familiares tiene un campo, bueno, morfogenético, como dirían ellos ahora, ¿no? Hablando en el lenguaje muy constelador. Pero es así, ¿no? O esa nueva forma de saber de que estás entrelazado con todo lo que ocurre. Y ahora están ocurriendo muchas cosas, que es lo que antes decía Brigitte, ¿no? Del tema del huracán, que está pasando por nuestras vidas de una forma que no sabemos si va a cambiar nuestro mundo, nuestras vidas, sino la incertidumbre. ¿Qué va a pasar, Brigitte? ¿Cómo nos puede ayudar las constelaciones para entender todo este movimiento? Vale. Entonces, primero, aceptar y vivir que solo existe el presente, que el pasado ya no existe, que el futuro todavía no existe, solo existe este momento presente. Y el futuro va a salir de cómo estoy viviendo el presente. Quiere decir que tenemos la responsabilidad de cómo va a ser ese futuro. Precisamente, todas las emociones que vivo en el momento presente se acumulan en esas nubes de los campos mórficos. Y podemos ver que la energía de los campos mórficos de odio, de guerra, son muy poderosos hoy. Pero depende de nosotros que el campo de la compasión sea mayor. Y podemos ver que el campo de la compasión, el campo de la rendición, el campo de estar en lo esencial, empieza a tener un efecto. Pero depende realmente de cada uno, de la vivencia de cada uno. Y lo que he repetido en varias entrevistas es esa constelación, porque creo que es muy importante. Hicimos en Bilbao una constelación hace, 2 días después de empezar la guerra en Ucrania. Yo suelo hacer de vez en cuando una representación del destino colectivo, porque sabemos que cada una de nuestras vidas no tiene sentido individual. Siempre, estamos todos al servicio del destino colectivo. Y siempre que representábamos el destino colectivo era una representación como muy digna, muy recta, muy conectada, muy segura y que avanzaba despacio, a paso regular y como muy por encima de nuestras vivencias, ¿no? Y esta vez, por la primera vez,
por primera vez y se repitió después, en otra ocasión, 15 días después, el representante del destino colectivo, que era una persona muy centrada, o sea, que no inventó nada, dijo, me siento amenazada o amenazado. Y no podía avanzar. Y perdía fuerza. Y miraba el pasado, miraba mucha energía asesina. Y no podía avanzar. Decía, tengo mucho miedo. Empezó a temblar. Me siento amenazado. Fue muy impresionante ver eso por primera vez. ¿Y cuál fue la solución? La compasión. Cuando la compasión, representante de la compasión, del campo de la compasión se acercó, retomó su fuerza. Eso fue un mensaje de una potencia. Es decir, cada uno de ustedes va a ser responsable de que la compasión pueda ayudar al destino colectivo a superar la etapa actual. Entonces, salir también de esa creencia que el destino colectivo está por encima, nos guía. No, lo estamos creando nosotros, día a día. Y eso la visión de Nassim, de Garyaev, muestra que es así. No hay nada creado, sino que vamos hacia mayor conciencia en función de lo que cada uno decida vivir. En función de lo que cada uno pueda soltar. Soltar los juicios, la identificación con buenos y malos. Estar en el respeto a todos. Sin quitarle la responsabilidad a cada uno. Eso ya no es asunto nuestro, la responsabilidad de cada uno. Pero ver con el mismo respeto, la misma compasión a todos los seres humanos, perpetradores o víctimas. Todos están al servicio, todos. Entonces sabemos en las constelaciones que perpetradores y víctimas no han elegido su bando, no han elegido su destino y que ellos han sido tomados al servicio de una futura reconciliación. Entonces, la mayoría de las víctimas, la mayoría de los perpetradores actuales no van a ser capaces de reconciliarse, pero sí sus descendientes, pero sí sus seres queridos tendrán esa misión de estar en la reconciliación. Y nosotros, los que miramos, que no estamos implicados directamente en un gran conflicto, renunciar a la identificación de uno contra otro. Sí, ver la realidad. Eso es importante, ver la realidad. Dejar a cada uno con su responsabilidad en la realidad, pero poder ver con compasión y respeto a cada uno. Eso es lo que va a ayudar. Y es lo que indicios nos dicen que está empezando a pasar. Que la compasión está actuando. Pero que estamos en un momento en que no sabemos cuál puede ser el futuro. Y ese físico Nassim Haramein lo dice exactamente igual. A veces cuando lo leo o lo escucho, no sé si lo oigo a él o si oigo a Bert Hellinger. Parece que forman parte del mismo campo. Y él es desde su visión cuántica de todo el campo invisible de lo que une a todos con todo, ¿no? Del entrelazamiento y de la fuerza de los campos. No sé, o sea, pregunta. sí, sería, en vez de sumar en los campos que nos atrapan, en los campos limitantes, con nuestros pensamientos, nuestras palabras, sería
hacer crecer esos campos posibilitadores, pues de reconciliación, de compasión, ¿no? O sea... Entonces, ¿cómo se hace crecer un campo? Únicamente por nuestra actitud individual. Es eso. Allí Bert Hellinger tiene en varios escritos, quizás sobre todo en La verdad en crecimiento, un comentario diciendo que las guerras o los grandes campos de perpetradores y víctimas no se pueden resolver a nivel de campo, sino a nivel individual. Hace falta que cada individuo se vuelva a plantear su relación a los perpetradores o a las víctimas. Solo el cambio individual crea un cambio en los campos. No se puede resolver un campo así, ¿no? Es la suma de los cambios individuales, de nuestra responsabilidad individual. Ahí, Luis, tú siempre preguntas sobre el destino y el karma y todo eso. No sé si tienes alguna pregunta, seguro que la tienes. No, porque me pasa pocas veces, pero Brigitte consigue calmar mi espíritu de alguna forma tranquila. Estoy relajado, escuchando. Supongo que es su manera de explicar las cosas. Entonces, estoy aquí embobado, como aquel que dice, escuchándoos. Tan interesante, ¿no? Yo te voy a contar mi primera experiencia, Brigitte, con las constelaciones familiares, ¿no? Yo conocí a Josefina y me invitó a ver una constelación familiar. Yo salí muy sorprendido, o sea, yo no entendía cómo podía pasar lo que estaba pasando, o sea, cómo gente que yo no conocía de nada y de nada, podía hacer esos movimientos que tenían tanto que ver con mi vida. Y yo estaba sentado en una silla, o sea, viéndolo. Yo creo que en aquel momento, si alguien me llega a hacer una fotografía, se me hubiera visto cara de loco, siendo, pero aquí, ¿qué está pasando? O sea, ¿esto qué es? ¿Brujería? Pues claro, yo vengo del mundo muy esotérico, vamos a llamarlo así, ¿no? Si quieres, para que lo entendamos. Y de golpe me veo personas normales delante de mí haciendo cosas de mi familia, movimientos incluso de mí, el que hacía de mí, yo me quedé muy loco viendo al que hacía de mí y yo diciendo, pero vamos a ver, pero esto, o sea, vamos a ver. Claro, yo no había leído nada, no sabía nada, era la primera vez, ¿no? Y recuerdo la enorme sorpresa. Luego ya he ido conociendo más cosas del mundo de las constelaciones. Yo aconsejo a todo el mundo que lo vea, que lo vea, que lo pruebe, que lo trabaje y que investigue por este mundo, ¿no? Como tantos otros hay, tantas terapias hay muy buenas seguramente, claro. Pero realmente hay algo aquí que a mí me hizo luego hablar mucho con Josefina. He estado en un curso contigo también, con Brigitte. Bueno, he ido conociendo un poco el tema de los campos, pero realmente es sorprendente, ¿no? Yo creo que la primera vez que alguien lo ve, que alguien lo prueba o está ahí simplemente de observador, es muy sorprendente, ¿no? Lo que pasa ahí. Llamémosle campos, yo no sé qué ocurre, que esto sí que me gustaría que nos explicaras un poco para los que empezamos, ¿no? Para los que empiezan. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Por qué alguien hace de mí y se comporta como yo? Es decir, sin conocerme. Le invade el campo mórfico de mi vida. ¿Qué ocurre aquí? O sea, ¿ves? Es una pregunta sencilla, pero yo es que tengo una necesidad loca de entender qué pasa. Sí, y quizá todavía no tenemos la respuesta científica, no. Pero desde los años 20 yo veo la familia Jodorowsky, Levi Moreno, había empezado con el psicodrama y había visto que cuando le das una identidad a alguien, esa persona recibe información que desconocía. Eso es lo que se llama el psicodrama y creo que la gente entiende lo que es el psicodrama, ¿no? Pues varias personas se reúnen y dicen, bueno, pues tú vas a imaginar que eres el director de esa empresa, tú eres bien. Y reciben información e información válida. O sea que esto ya existe y la gente lo acepta sin saber por qué pasa, ¿no? Lo que pasa es que gracias a Hellinger pudimos llegar a otro nivel de información. Si la persona está muy centrada, va a recibir otro nivel de información. A ver si lo expreso mejor. Cuando
primero me centro, me olvido un poco de mí misma y decido representar, yo qué sé, a fulano, a un actor famoso, a un político, a otra persona. Recibo información, pero lo que podríamos llamar información emocional, dramática, emocional, emociones, ¿no? Bien. Y por eso ha sido muy utilizado en terapia, porque permitía liberar bloqueos emocionales a representar a otras personas que tenían las emociones que yo no podía vivir. Pero Bert Hellinger descubrió que si la persona está muy centrada, realmente sin emoción y sin intención, va a llegar a un nivel más profundo de información y va a recibir una información, a ver, muy sutil, que es las dinámicas sistémicas que mueven su vida. Entonces, uno percibe que ya ha llegado a ese nivel de información porque ya no es emocional. El movimiento que tiene es muy lento, muy sutil, muy corporal. Y cuando aprendemos a leer esos movimientos, entendemos todo lo que está pasando en la vida de la persona. Entonces, ¿por qué ocurre? Bueno, eso ya es otra cosa. En cuántica nos dicen cada milímetro cúbico del espacio tiene toda la información del universo. Todos en nosotros tenemos toda la información del universo entero, de todo nuestro pasado, de tu pasado, del otro. Bien. Entonces, ¿cómo acceder a esto? Pues por meditación, por centramiento, por un aprendizaje a estar así, representando sin saber qué, vacío de uno mismo, permite llegar a un poco de esa información universal que está en nosotros. Ocurre. Eso es lo que... Sí, y ocurre, exactamente. Entonces, todo eso hay que... Pero lo que es empírico y funciona, pues mira, funciona, vamos a seguir hasta que un buen día un científico pueda meter nombres, ecuaciones sobre eso. Sí. Sí. Pero verás, yo quise poner, en otro día, un poquito de trampa, ¿no? Que quise investigar. Entonces me llamaron a mí para hacer de alguien. Sí. Y yo decía, a ver, yo sigo siendo yo, ¿no? Y en todo momento soy yo. Pero, por ejemplo, había una historia y Josefina me decía, ven, acércate, ¿no? Había un drama, una historia de dos mujeres, tal. Yo no sabía qué personaje era, yo sabía que tenía un nombre, pero no sabía si era pequeño, grande, mayor o quién. Y me decía, ven, acércate. Y recuerdo que me decía, ven, acércate. Aquellas mujeres lloraban y yo decía, no, yo no. No. Que lloren, yo no. O sea, ¿tú qué querías? Yo quedarme aquí. O sea, claro, al final de toda la historia, cuando todo se desarrolla, yo era un niño pequeño que tenía mucho miedo, o sea, no tenía ganas de acercarme a mi familia porque se pasaba en el día discutiendo y llorando y drama, ¿no? Y yo no quería acercarme. Y en la vida real, mi personaje no quería acercarse, ¿no? Claro, o sea, me vais a permitir la sorpresa, ¿no? Y decir, pero, o sea... Claro, yo siempre era yo, ¿no? Entonces, esta es la base más normal, ¿no? La base típica del que empieza a conocer algo tan sorprendente como es el mundo de las constelaciones, y hacía mucho tiempo que nada a mí me sorprendía, ya. Después de haber conocido el mundo espírita, de haber conocido tantas cosas, esto me abrió los ojos completamente. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Yo necesito entender todo esto. Y ven, y llegó Josefina a mi vida y ya lo he entendido bastante mejor, y luego pues Brigitte también y demás. Tengo una colaboradora que se llama Montserrat Alsinella, que la vamos a llamar, Josefina, con tu permiso, porque quiero hacer una pregunta a Brigitte. Vamos a ver, Monse. Hola, buenos días, buenas noches. Brigitte, la verdad es que sí, te estoy escuchando y se está pasando el tiempo volando, ¿no? Hace un momento pensaba preguntarte, se habla mucho de la parte cuántica y lo has explicado con mucha facilidad. Pero yo quisiera preguntar, a través de estas nuevas constelaciones y de estas energías que se mueven, con toda la densidad que existe en nuestro planeta Tierra,
¿Se podría hacer una constelación de nueva generación a ese ser vivo que tantas cosas está sufriendo y viviendo hoy en día? Sí, y de vez en cuando se hace. Pero más grupal, o sea, a nivel mundial, a través de los consteladores o de las personas que practicáis y tenéis esta herramienta en vuestras manos. Sí, se podría hacer. Ujú. Pero mira, hay deseos que no funcionan. Ser salvadores de la tierra no funciona. Entonces, sí, una constelación grupal sobre la paz, sobre la tierra, lo que va a hacer es, ante todo, a cada uno darle la información que necesita para hoy. Ujú. Eso es lo fundamental. El cambio de creencias, el saber, el entender, el renunciar a las ideas previas que tengo, el dejar de querer ser el salvador de. Entonces, esas constelaciones grupales son muy útiles, pero no para el resultado que se espera de ellas, Ujú. sino para las tomas de conciencia, Claro, ¿sabes? pero energéticamente una pequeña molécula, átomo, una pequeña parte, milésima parte de nosotros, el hecho de que mueva esta energía puede llegar a ayudar a trascender o hacer las cosas más fáciles, ¿no? Diría yo, en este momento. Todo granito de arena hace esa montaña. Aunque no queramos que haya salvadores porque tanto siempre ha habido la luz como la oscuridad, eso está ahí y tenemos que vivir lo que estamos viviendo como almas, como seres humanos o como espíritus, vamos a decirle como sea. Tenemos que vivir cada parte de esa guerra, de ese volcán, de ese huracán, nos resuena totalmente diferente en cada uno de nosotros. Por eso decía, sí, tanto individual como grupal se podía dar una ayuda, una pequeña ayuda a lo que estamos moviendo hoy en día. Sí. Lo que vamos a ver es que primero nos va a pedir que honremos lo que hay, Ujú. que nos rindamos a lo que hay como que es lo que tiene que ser. Y eso cambia la dirección de una constelación, por ejemplo. Claro, la aceptación de lo que tienes que vivir. De lo que hay, de lo que hay. Y luz y oscuridad en constelación, como en cuántica, son dos partes totalmente unidas y necesarias. Sí. Vivimos un momento de oscuridad y cuando lo aceptamos, ese momento de oscuridad en sí mismo se transforma en un salto cuántico, en un salto evolutivo para nuestra vida y para la vida de los que nos rodean. Entonces es, primero, pues, aceptar, por ejemplo, rendirse a que las cosas son como son. Supongo que las personas que nos estén escuchando, a veces según qué situaciones y aceptaciones cuesta un poco, ¿no? De vivir, por ejemplo, las pérdidas, los suicidios, los abortos, pero claro, esa alma ha venido a hacer esa función en ese clan familiar. Esa persona, sí. A ver, de antemano no sabemos cuál va a ser nuestro destino. Y voy a recordar que nuestro destino individual está al servicio de los grandes sistemas. Ujú. Mi destino individual está primero al servicio de mi sistema. Soy un eslabón, como mis padres fueron un eslabón, mis abuelos otro, y yo soy el eslabón que sigue y después habrá más eslabones al servicio del servicio de mi sistema para el destino colectivo, ¿no? Y allí la rendición o la aceptación de lo que toca a cada uno.
Y vemos por las constelaciones que hay algunos que llevan del pasado una carga inmensa con la que no pueden. Y no van a poder mirar hacia adelante, sino solo están atrapados por el pasado y, por ejemplo, pues se pueden suicidar, o sea, esos destinos trágicos, ¿no? No han podido superar la carga que les tocaba. Tocará al siguiente o al siguiente en su familia llevar esa carga y resolverla y poder traer más luz en su sistema, más luz para el destino colectivo. No sé si he sido clara. El hecho de una constelación, tiene la persona que constela, a lo mejor tiene que pasar por esa situación en especial o esa cadena, ese eslabón de esa cadena de la familia, ¿no? ¿Puede haber posible que a veces no se haya cumplido porque había que pasar por esa experiencia o ese trauma? En constelación, en la filosofía, porque la constelación es solo la herramienta fruto de una filosofía, sí, es que todo lo que se vive es lo que hay, no hay más. No hay hubiera tenido que, o podía haber, no hay más que lo que se vivió. Sí, lo que se vivió, pero pregunto, el hecho de haber cambiado ese hecho dentro de esa cadena familiar, ¿se puede haber evitado vivir una situación X dentro de ese clan familiar? Pregunto, no lo sé. Es lo que llamamos sanación. Cuando pues alguien tiene una enfermedad, fruto de dramas que habían pasado, exclusiones del pasado, esa persona no consigue vivir en el presente y entonces tiene una enfermedad, porque la enfermedad es una llamada a volver al presente. Bien. Se constela o hace cualquier otra terapia que le permite descubrir el presente, asumir el presente y se va la enfermedad. Entonces, claro que la enfermedad estaba al servicio de la toma de conciencia, del crecimiento de conciencia de esa persona y a la vez de todo su sistema. Y no todo el mundo puede vivirlo. Pero no sé si es lo que me preguntabas. Muy bien, gracias. Bueno, ya veis, se pasa volando, como ha dicho Montse, ¿no? Se pasa volando. Estamos hablando con Brigitte de una forma muy relajada y sigo insistiendo, ella es una manera de que te relajes, que escuches con atención. Pero ahora me gustaría, para ir finalizando un poquito, que nos cuente Josefina los libros que tiene escritos Brigitte, dónde poder encontrarlos, cuándo viene a Tarragona, me parece que va a Brasil, he oído antes de empezar que se va a Brasil pronto. Es decir, cuéntanos un poco para aquellos que se han quedado con más ganas de conocer un poquito quién es Brigitte Champentier de Ribes, cuál es su obra, sus libros y cómo y meterse más dentro del mundo de las constelaciones familiares. Luis, podéis poner la web aquí en el banner para que puedan acceder a esta maravillosa web donde tienen muchos ejercicios, tienen vídeos, tienen, bueno, toda la bibliografía de Hellinger, de Brigitte. Brigitte ha escrito 6 libros. Bueno, el último, si lo queréis para Sant Jordi, que es maravilloso, que es los ejercicios sistémicos, pero para todo el mundo que quiera empezar, Brigitte, ¿qué recomendarías? ¿Las fuerzas del amor? Sí, de acuerdo. Y empezar a constelar. Claro, también. Bueno, entonces, pues para mí son como joyas porque aquí ves que si pones en práctica estas fuerzas, este movimiento, tu vida va cambiando. Y bueno, también Brigitte va a venir aquí a Tarragona el 1, 2 y 3 de julio para impartir el curso sobre el guión de vida. Eso, Brigitte, ¿nos podías hablar un poquitín del guión de vida? Ya. Mira, hay que recordar que Bert Hellinger, antes de hacer las constelaciones, se formó al análisis transaccional. Entonces, es un elemento del análisis transaccional que da un sentido total a las constelaciones y a la liberación de nuestra vida. Y entonces es descubrir que
inconscientemente, antes de los 5 años más o menos, hemos decidido cada uno cómo iba a ser nuestra vida, si vamos a ser felices o no, si vamos a ir sanos o no, si vamos a tener éxito o no. Y todo eso por los vínculos que hemos tenido con el padre, la madre, la abuela, imitando a la desgracia de uno, no permitiendo ser más feliz que no sé quién. Y prometo todo esto, me prometo. Y esas promesas inconscientes nos persiguen a lo largo de nuestra vida. Y precisamente las diferentes terapias están allí para liberarnos de este pasado, hacernos tomar cuenta, tener en cuenta, descubrir que son antiguas decisiones que están parasitando nuestro presente. Entonces vamos a hacer un trabajo sobre las promesas antiguas que me pueden limitar en el presente y cómo tomar nuevas decisiones, decisiones liberadoras que nos lleven al éxito, al amor, a la salud, ¿no? Muy bien. Y luego, Brigitte, muy importante con todo lo nuevo que se ha ido trabajando, con que se ha descubierto del holograma cómo trabaja con la palabra, muy importante, ¿no? Con los pensamientos y con la mirada, ¿no? Esa mirada de amor hacia todo. Hay el libro que también has escrito de las frases sanadoras, también está aquí, las frases sanadoras, y hay ahora unas frases que podemos decir para todo el mundo que creo que son muy importantes para este momento presente y para estar en la vida, ¿no? Sí. Entonces vamos a terminar con esto. Eso... Yo creo que sí, si no hay nadie que tenga más preguntas. Vale. Luis, ¿te queda alguna pregunta a ti? Pues mira, yo iba a preguntar solamente una cosa, que es que lo que tú me hablabas antes del karma y del destino personal de cada uno y de la forma más esotérica de entender la evolución, ¿no? Al final uno nace en un clan familiar porque energéticamente o vibracionalmente tiene que evolucionar ahí, en ese clan familiar, bajo ese campo que ese clan pertenece. Es decir, nosotros no somos familia de sangre siempre, sino que en esta encarnación nacemos en un clan familiar porque energéticamente o a la hora de nuestras lecciones de vida es el necesario y a la vez ayudamos a ese clan familiar hasta que nos vamos. Y luego ya si volvemos a venir, igual volvemos a venir a otro clan familiar o al mismo. No sé esto como tú lo, Brigitte, cómo lo... Mira, nosotros somos solo fenomenológicos, quiere decir, solo la realidad. Entonces, todo lo que podemos imaginar no cabe. Y en la filosofía de las constelaciones es también solamente lo que podemos comprobar. Entonces comprobamos que estamos en un clan familiar y más allá no podemos ver nada. Hemos hecho alguna constelación sobre qué pasa con todas las energías de la persona después de la muerte. Ha sido muy impresionante, muy bonito, porque era ir a los descendientes, ir a todos los demás. La energía va a todos los demás. Lo que permanece como de un modo más abierto, digamos que sería la conciencia de esa persona, a la vez va a todos sus descendientes o seres queridos o a todos los demás y a la vez forma parte de una gran conciencia. Pero otra cosa yo no he podido percibir. Entonces no pretendo decir que sé lo que hay después. No, no lo sé. Sí, no es el motivo de las constelaciones. Exacto, sí, entendido. O sea, las constelaciones familiares habla de lo que se ve, de lo que se palpa, del momento actual, de esta vida y de nuestro movimiento ahora. Familiar. Ahora, exacto. Sí, perfecto. Luis, bueno, pues no sé, dime. Luis, yo creo que Lidia tiene una pregunta, pero está un poco que no se atreve. Lidia. Pues la vamos a llamar.
Hola. Hola, No, para mí, bueno, yo os estoy escuchando y para mí es un placer estar aquí con vosotros, pero así, Josefina, como pregunta, Claro, no tengo. porque tú ¿En qué piensas? ¿En qué estás como pensando? maestra, ayer me Bueno, explicabas de los conflictos que tienes con los niños. Yo digo, alguna pregunta a lo mejor tienes para Brigitte. bueno, a ver, claro, yo tengo ahora mismo, bueno, soy maestra de infantil, estoy con niños ahora de 4 o 5 años y bueno, sí es verdad que ayer estuvimos cenando con Josefina y Luis y he pasado, bueno, pues con unos días así con mucho conflicto, pero claro, es una situación como muy personal mía, pero bueno, quizás sí. Mira, lo voy a preguntar. Sí, así resumiendo y bueno, pues para preguntar a ver qué, porque estoy un poco perdida en este tema, entonces, en este momento. Yo tengo, bueno, está en clase un niño de 5 añitos que lo que para mí, conociendo lo que es las constelaciones o toda la parte sistémica, es que estoy hablando así como, no sé, exactamente no lo sé, pero para mí es que ha cogido el rol, yo he cogido el rol de madre dentro de la clase y el resto de compañeros podrían ser, o él puede reflejar a sus hermanos. Entonces él tiene un conflicto, tiene 2 hermanitos más pequeños, entonces es como que se siente un poco excluido de su familia, pero claro, es como muy, no sé, es que claro, es como una pregunta muy específica, ¿no? Sí, mira, en líneas generales, el niño, si está bien, desea investigar, ser feliz, jugar en todas partes. Y será inteligente, despierto, colaborador en todas partes. Pero para eso tiene que confiar que no traiciona a sus padres. Entonces, primero, ¿sus padres confían en esa escuela? Si esos padres no confían en esa escuela, no se va a entregar a la escuela. Por muchas ganas que tenga, estará en conflicto interior permanente, con dificultades, con peleas, porque quiere tener compañeros, complacer a la maestra, pero eso sería traicionar a sus padres. Entonces, si los padres están de acuerdo con esa escuela, luego la actitud de la maestra, que tiene que respetar a los padres y pensar que esos padres son los mejores padres para ese niño. Y muchas veces cuando hay un niño en una situación muy difícil, el maestro o la maestra dice, ay, si yo hubiese sido madre de ese niño, pues el pobre estaría mucho mejor porque yo habría hecho tal cual. Cuando se siente esto, el pobre niño siente una traición hacia sus padres que le hace no poder disfrutar de nada. Le gustaría mucho complacer a la maestra, pero si la maestra se siente mejor que su madre, o sea, inconscientemente eso no, porque lo primero es el amor a los padres. Entonces, nosotros como profesores, que yo fui profesora también, maestra también, es tener un respeto infinito hacia los padres. Son los mejores padres para cada alumno. Y cada alumno, a pesar de las apariencias, son los mejores hijos para esos padres. Entonces, a niños pequeños de 4 o 5 años se les puede decir esto y todo cambia. Todo cambia. Gracias. ¿Vale? Un primer paso. Un primer paso, exacto. Sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ha sido una entrevista muy enriquecedora, una manera de entender el mundo de las constelaciones, de todo lo que se mueve alrededor, de conocer a Brigitte Champentier de Ribes, a ver Heringer, a toda su filosofía de vida y a toda la terapia que nos han traído, ¿no?, para este nuevo mundo, para esta nueva forma de entender, ¿no? Así que, sobre todo, gracias a Brigitte y a Josefina por hacerlo posible. Tener aquí esta oportunidad de conocer mejor a Brigitte, a escucharla para nosotros un ratito en petit comité y poder difundir un poco también
toda esta nueva filosofía de vida, lo que son las constelaciones familiares, las nuevas constelaciones, el instituto que hay en Madrid y toda la labor que Brigitte hace a lo largo del mundo, ¿no? En España, en Latinoamérica y demás. Así que muchísimas gracias a Brigitte por estar con nosotros esta noche. Gracias, Luis. Gracias, Y a gracias Cristina a también, por todos. supuesto, por hacerlo posible. Bueno, y quiero que Vale. ella despida y, bueno, con alguna pues, frase antes- sanadora. Venga, la frase sanadora para finalizar. Vale. Pensar que es una micromeditación. Micromeditación. Respiramos y todos decimos 2 veces con tiempo en el idioma de nuestra infancia. Elijo la vida. Adelante. Je choisis la vie. Elijo la vida. Muy bien, pues así terminamos. Elegimos también la vida contigo, Brigitte. Gracias por Gracias, Luis. Muchas gracias. Gracias a Ha ti. sido una gran oportunidad. Nosotros, claro que sí. Y esperamos que cuando sea posible, cuando el campo lo permita, cuando Dios quiera, podamos volver a tener la oportunidad de volverte a tener aquí en nuestro programa en Más allá de las ondas. Ha sido un placer. Yo voy a subir a todos mis compañeros para que puedan despedirse de ti. Aquí están todos. Gracias, Y nos vemos, gracias. chicos. Nos vemos todos Vale. el lunes, Gracias. aquí en directo, en nuestro horario vital a las 9:30 de la noche en Más allá de las ondas. No te lo pierdas. Buenas noches. Buenas noches.